paralelo que lo que ustedes han dicho, yo solo quiero como, teníamos telepatía con Sergio, pero era el desafío de los sistemas de evaluación. No puede ser que post pandemia sea el mismo. ¿Cómo aporta para que mejores decisiones? Y en ese sentido decirles que Latinoamérica ha tomado la decisión mayoritaria de decir, y en buena hora Chile no era eso en algún momento, pero bueno, mire, hay que postergar, hay que remirar el trabajo que se viene haciendo. Yo solo quiero decirles que, y aquí agradecerle a mucho, cuando yo tuve el privilegio de estar en la agencia de calidad, pudimos hacer evaluación progresiva, que hoy día la evaluación diagnóstica que tiene posibilidad de hacer la agencia es en función de ese cambio paradigmático, a propósito de lo que decía muy bien Sergio, de salir solo de la rendición de cuentas del CINCE, que había que disminuirlo y ojalá siga disminuyendo un poco más, a una conversación de cómo se abrían nuevos instrumentos con nuevos usos. Existía miedo, solo quiero decirles que el Consejo Nacional de Educación votó solo por un voto de diferencia cuando nosotros propusimos eliminar el CINCE segundo básico y lo decidimos eliminar de manera censal a una muestral para no tensionar innecesariamente a los segundos básicos y transformarlo en un instrumento más formativo, que lo llamamos progresivo, para que midiera progreso, por eso se llamaba progresiva, que diagnóstico al inicio, progreso a mitad de año y progreso a final de año. ¿Con qué fin? Con el fin de centrarse en el estudiante, que el maestro viera que avanzó, que muchas veces uno no avanza de insuficiente, muy insuficiente, a intermedio o a nivel intermedio, y eso significa un tremendo esfuerzo del estudiante y del profesor. Obviamente que hay que ir por el adecuado o el avanzado, pero en definitiva ya hay un tremendo avance para poder detectar, para poder pensar la pedagogía finalmente con un foco finalmente mucho más en el aprendizaje. Desde esa mirada, contarles de que al menos Latinoamérica ha ido avanzando finalmente en esa conversación de modificar, de postergar lo censal y reinventar más en esta mirada más formativa. ¿Y por qué lo digo? Porque a propósito de los varios comentarios que ustedes dicen, a nivel de sistema y si esta información, este es el marco de la OCDE, que tiene que ver con que, ya, ok, ¿cómo sabemos que el sistema va a mejorar? ¿Cómo a nivel de escuela tenemos otra información que puede permitir? ¿Y cómo a nivel de sala de clases? Varios de ustedes dijeron que tiene que ver con cómo uno tiene conversaciones, y solo quiero decirles, si uno mira los niveles de desempeño antes de la pandemia, al menos, y la gente que trabaja en el PIE me va a decir que hay más grupos de trabajo, pero al menos hay 3 grupos instruccionales en cada sala de clase. El grupo que va al día, que uno puede decir que son los más aventajados, y que se aburren si uno no hace actividades desafiantes. El grupo intermedio que uno acostumbra a hacer y uno ve, la planificación está pensada para ese grupo mayoritario que tiene que ver con cómo ayudarlo en cierto andamiaje para seguir avanzando. Y un grupo no menor de al menos un 30% que se queda atrás. Solo quiero decirle, esos estudiantes al menos están 1 o 2 años atrás. Y yo si soy profesor de matemática, por más que sea un súper buen profesor de matemática y estoy en cuarto básico y me hacen solo pasar el currículum de cuarto básico sin apoyos para mirar los 3 grupos instruccionales que tengo en la sala de clase, el grupo que está 2 años o 1 año atrás, por más que tenga ganas, no va a poder aprender. No porque no quiera, sino porque no puede. Y desde esa mirada, ¿cómo empezar a tener información? Y eso es lo que yo trato con este sistema. Necesitamos información, ok, a nivel de sistema, cómo avanzamos más a nivel de escuela y que permee finalmente, ayude a los profesores en esta conversación de la sala de clase. Y ahí lo que ustedes, si pudiesen mirar, aquí Chile ha estado principalmente centrado en instrumentos más sumativos, esto es como el CINCE, PISA, evaluación más estandarizada, y mucho menos en lo más formativo, en evaluaciones diagnósticas, con uso para la mejora, como empezó a ser progresiva y como hoy día empieza a ser esta evaluación diagnóstica, más allá que hay que resguardarle siempre el uso para la mejora y no información por colegio, más allá que solo a lo mejor es con términos solo formativos y para la mejora, pero la información pública, ok, agregada a lo mejor por DEPRO, por región, no más, ojalá no más allá que eso, pero que en definitiva la conversación esté siempre centrada en información para la mejora.
¿Por qué lo digo? Porque hay tensión en la implementación, hay tensiones correctas, como la creación de capacidades, el trabajo colaborativo con foco, porque el trabajo colaborativo sin foco puede incluso hacer decrecer en el desempeño de esos profesores y de los mismos estudiantes, un rol más centrado en lo pedagógico y en prácticas más sistémicas. Y fuerzas, según la evidencia, lo plantean Fulan y otros, erróneas como el exceso de rendición de cuentas o cuando es solo lo único y carece de otros componentes, o la calidad del maestro mirado solo de manera individual y no colectiva, la tecnología visto más como un fin que como un medio, y muchas estrategias, se hace mucho pero fragmentadamente, a propósito del menos es más, pero menos también, pero más conectado, más entrelazado en esa dirección. ¿Y por qué lo digo? Porque este es un gráfico que al menos yo hago en la conversación con algunos directores y que hoy día también se ven agobiados y que habla de las tensiones que tiene un equipo directivo respecto a las necesidades que les piden o que ellos quieren tratar de transformar en su colegio, también contra las tensiones que tiene finalmente del sistema educativo, o sea, tensiones en hacer clase a distancia, tensiones en la relación con los estudiantes, tensiones en el trabajo con los profesores y tensiones en el trabajo presencial o híbrido que hoy día nos convoca. Por tanto, aquí no es que con una bala de plata uno va a arreglar todo, pero cómo usted, a propósito de lo que ustedes dicen, y ante la complejidad de esto, sus orientaciones son un condimento, una ayuda, un aliento, finalmente, en el trabajo que realiza. Y desde esa mirada, a mí me gusta el que el foco esté en un sistema de evaluación mucho más amplio. Esta es una foto mía cuando yo era chico, siempre digo eso, pero no, tiene que ver con, no todo sirve para lo mismo. Y en esta conversación es cómo le abrimos el trabajo a los profesores en que lo sumativo cumple un rol, pero uno de tanto, y en este sentido la evaluación intermedia o diagnóstica, que en buena hora hoy día el Ministerio y la agencia están proponiendo, pero que costó, pero que buena hora, y el poder trabajar más lo formativo, para mirar más, y aquí creo que lo comentaba recién uno de ustedes, cómo finalmente en esa conversación, en ese diálogo, lo decía Mónica, la retroalimentación de los aprendizajes tiene que ser hoy día un foco, porque hoy día aparece como un problema. Primero, porque a los maestros y maestros piden avanzar, pero avanzan sin saber dónde está ese estudiante o la estudiante en su trayectoria de aprendizaje. Pudiesen hacer mucho, pero mucho sin impactar en los aprendizajes. Recapitulando lo que ustedes dicen, hacer por hacer, sin foco pedagógico, hacer sin un propósito, hacer más que mejor, insisto, desmereciendo el rol de dónde están nuestras niñas y nuestros niños en el aprendizaje. Solo quiero relevar que aquí con esto no estoy reinventando la rueda, aquí hay un trabajo desde hace muchas décadas, profesores normalistas, donde el tema de lo más formativo, la reglamentación, de saber, la escuela cuando hacía evaluaciones diagnósticas, de poder saber dónde está el niño, antes de partir con ese hacer, dónde están ellos, para que lo que hago sea efectivo, parece ser una muy buena medida, y a propósito de lo que dice Mónica, parece ser un elemento central en esa conversación. ¿Y qué es la evaluación formativa? Solo quiero como a lo mejor reforzar un par de cosas que ustedes ya conocen y que han trabajado, pero la evaluación formativa es más que la evaluación diagnóstica. En buena hora, la evaluación diagnóstica hoy día va a jugar un rol de ayudar a los maestros a decir, ok, a final de año dónde están, o a principio de año, y después a mitad de año y a final de año. Eso lo pudiese hacer un colegio sin necesidad de la agencia o sin necesidad del ministerio, le insisto, haciendo lo que se hacía antiguamente, que eran las evaluaciones diagnósticas que hacen muchos colegios y que tiene que ver para reconocer dónde están los niños en el aprendizaje, y obviamente que lo que hace la agencia ayuda muchísimo en esa dirección. Pero me quiero quedar con las preguntas guía
de la evaluación formativa y que tiene que ver con hacia dónde voy, de poder, a propósito de la priorización curricular, de decir, mire, ¿cuáles son las metas de aprendizaje? ¿Cuáles son estos aprendizajes nucleares que queremos finalmente obtener? ¿Cómo queremos hacerlo? ¿Cómo queremos conseguirlo? ¿Dónde están ahora los estudiantes? ¿Cuáles son los aprendizajes previos? O sea, en la clase, ¿cuáles son los aprendizajes que finalmente ya tienen los maestros? ¿Y cómo hay este proceso de iteración, de feedback, que el mismo niño vaya reconociendo para ir acortando la brecha, para que vaya avanzando en su trayectoria de aprendizaje? Por tanto, la evaluación formativa no es calificar, pudiese tener al final de varios procesos formativos una nota, pero el foco de la evaluación formativa no es calificar, no es corregir con una nota, con un número, con un check, con una cruz, sino más bien es dar un feedback, una retroalimentación, y es cómo ayudar para que el joven, la niña, el niño, sepa qué y cómo mejorar, principalmente centrado en retroalimentar. Y de esa mirada que hay otra forma, pero que a mí me gusta mucho, y que tiene que ver con mirar hacia dónde vamos, los criterios de logro, los objetivos de aprendizaje, que los mismos niños compartan. Contarle que a mí me gusta muchísimo una experiencia cuando una niña de segundo básico, 7 años, señala que, mire, yo sé, Miss o profesor, yo sé localizar un texto porque sé encontrarlo, información concreta en el párrafo que me entregan, y la meta de aprendizaje que voy es, mire, lo que no aparece en el texto, hacer conclusiones para poder llegar finalmente, por tanto, también el inferir, el interpretar, ella con sus palabras trabaja finalmente esa meta de aprendizaje. ¿Dónde está el profesor, el mismo estudiante interpreta, recolecta información para ir tomando decisiones para que esa actividad, como varios de ustedes lo hacían, no es un hacer por hacer, sino es un hacer que transite en cerrar la brecha o en avanzar desde este objetivo de aprendizaje. Aquí estoy en el conocimiento de habilidad y aquí voy finalmente en esa dirección. Y por último, como punto 6, porque tengo que ir terminando, me dice para la conversación también Sergio, la retroalimentación como eslabón perdido, es una metáfora, pero la retroalimentación es uno de los elementos de mayor impacto hoy día. Yo creo que aquí decirle que hay un estudio de Hattie, ustedes dirán, mire, pero desde la evidencia o del número, sí, pero un profesor efectivo puede hacer mejores clases que si yo soy un mal profesor. Y voy a dar el ejemplo con Sergio, somos 2 malos profesores, nos dividen el curso en la mitad de niños y nosotros tenemos menos herramientas para retroalimentar a los estudiantes versus un buen profesor, la Elvira, que ella sí sabe retroalimentar a los estudiantes. O sea, ¿qué quiero decirle con esto? Las posibilidades cuando los profesores se forman en retroalimentar en lo formativo, aumenta exponencialmente la posibilidad de que todos los estudiantes pueden aprender mejor. Y les insisto, ustedes le dirán a un colega, oye, pero es distinto trabajar con 40 que con 20. Por supuesto, pero solo quiero decirle, un buen profesor que trabaja con 40 versus un más o menos profesor como yo y Sergio, más yo que Sergio, que trabajamos con 20, la Elvira con 40 lo puede hacer mejor porque sí sabe retroalimentar, mirar dónde están los niños. Y esto, obviamente, que no significa dar feedback o retroalimentación individual, que sería lo ideal, pero en este contexto no se puede. Pero es mirar al menos los estudiantes por grupo para que lo que se hace esté pensado en, más que en el hacer, como ustedes dijeron, esté pensado en cómo muevo a los niños y las niñas en función de su trayectoria de aprendizaje. Por tanto, bueno, aquí no, con esta lámina no puedo caracterizar ni mucho menos todo lo que significa evaluación formativa, pero es ir más que esto no está correcto a que el estudiante finalmente vaya en busca de su trayectoria. Es salir de la conversación. Hay un artículo que dice que ojalá elimináramos de nuestro vocabulario pedagógico el muy bien y tratáramos de decirle esto estás haciendo bien o esto tienes que mejorar, cosa que el niño no es, porque el muy bien le hace daño, incluso lo que decían, incluso de que cree que lo está logrando todo. No, algunas cosas está logrando y incluso el mejor alumno pudiese hacerlo mejor y muy bien, claramente sus expectativas las disminuye. Revisa esto,
¿Crees que lo podría hacer de otra manera? Busca otro resultado. Si no lo encontraste, ¿por qué será? Y aquí, bueno, no es para echarle la culpa a nadie, pero en educación estamos acostumbrados a dar la respuesta correcta, más que en hacer preguntas, y además esperamos muchas veces de los maestros que dé la respuesta correcta, y en realidad lo que necesitamos es, ojalá, hacer mejores preguntas. Solo decirles que en este escenario nosotros hemos mapeado algunas cosas en la sexta, en la séptima y en la octava región. Hay maestros que lo están haciendo por correo. A mí me fascinó esta escuela rural, que claro, por curso tenía 10 estudiantes, pero la profesora se hacía el esfuerzo de hacer una clase por redes sociales y otra por WhatsApp de 3 minutos, y la mandaba los lunes, pero después los dividía en 3 o 4 grupos, y el seguimiento semanal, diario, era pensado finalmente en ese trabajo más en detalle. O una experiencia en la región del Maule, en que colegios también más pequeños, los que estaban apoyando o se dedicaron se dividieron los niños para que los ayudaran en el proceso lector, principalmente del primero, segundo y tercero básico, y todos los ayudantes de aula se centraron finalmente en ser profesores que ayudaran a darle este monitoreo finalmente en el aprendizaje. O sea, solo plantear que es variado, que hay muchísimos temas y que obviamente que la conectividad no juega a favor, pero la creatividad de las maestras y maestros en esa dirección. Y como decían, la reglamentación es el gran desafío. Con esto no quiero decir que hoy día se pueda hacer individual, es muy complejo, es muy demandante, esto requiere más tiempo, pero cómo tratar de ajustar a las necesidades al menos del grupo de los estudiantes. Algunos aportes que yo quisiera aportarle idealmente en esta conversación es no perder de vista en su rol en la quinta región, en ese supervisor que a uno lo ayuda, que le da un aliento en las tremendas dificultades que uno tiene. ¿Cómo sabemos? Y no me acuerdo quién dijo, pero también mirar buenas prácticas porque queremos que los niños aprendan más, y no se trata de reinventar la rueda, pero a lo mejor hay colegas en otros colegios que podemos aprender, que nos pueden enseñar, y el rol que ustedes pudiesen articular, mirar, pudiese ser una buena línea. Desde esa mirada, creo que lo dijo varios de ustedes, cómo centrarse en una enseñanza que no pierda de vista el aprendizaje. Mónica lo decía también, Elvira lo planteó también, varios, la Marión, en cómo con el desafío hoy día de construir confianza para centrarse en esta necesidad del autoaprendizaje, en guiar en dónde están los niños, en generar condiciones para que esta el foco esté no en más, sino en mejor, en impactar finalmente en este desarrollo socioemocional, en los aprendizajes, estos aprendizajes nucleares, en que la priorización curricular es una tremenda oportunidad, como alguno lo decía, en esa línea. ¿Está pegada mi presentación, Benjamín? ¿No? Ya, no, estoy ahora en enseñanza y dónde están. Y aquí me gusta a mí muchísimo, les recomiendo este informe de la Mesa Social COVID Chile que coordinó, creo que fueron más de 20 facultades de pedagogía, facultades de pedagogía, y que lo coordinó Alejandra Meneses de la Universidad Católica, en que aquí hay una tremenda posibilidad, primero por priorizar, porque aquí le da la posibilidad a todo colegio urbano, rural, grande, pequeño, vulnerable, no vulnerable, de poder priorizar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo priorizo en función de dónde están mis niños, dónde están mis niñas, por tanto, me tengo que hacer cargo de saber dónde están para que lo que haga impacte en ellos. Segundo, flexibilidad para que ellos decidan, readecuen, otro de ustedes lo decía, trabajen más entre grupos, más intercambio, más flexibilidad, más foco en esos aprendizajes y habilidades. Agencia en el sentido de que el estudiante sea el más protagonista, el profesor sea finalmente el profesional que tome decisiones en conjunto, y ahí apoyarlo en esa conversación. Y por último, otro de ustedes también lo decía, como también la integración de disciplina sea un foco en esa conversación. Por tanto, yo soy un convencido de que la priorización curricular
puede ser una gran palanca para el año 2021, de que ojalá los centros educativos sepan, utilicen esta herramienta de la agencia, pero más que eso, ellos tengan instrumentales para poder saber dónde están los niños, para que lo que hagan mire la trayectoria de aprendizaje de ellos, de poder contextualizar, de simplificar, de mirar cuáles son los objetivos de aprendizaje que queremos que vayan de aquí a, lo decía Sergio, mire, ¿qué queremos que logren de aquí a diciembre? También, oye, miremos dónde están. En esto no lograron avanzar y en esto sí. No para encontrar culpables, ya, pero ¿cómo hacemos de aquí a diciembre que den un peldaño más? Los que están más adelante, ¿cuál es el peldaño más? Los que están en el intermedio, ¿qué peldaño queremos que dar? Y los que efectivamente están más atrás, ¿cuál es el peldaño adicional que queremos finalmente para que no se nos sigan quedando atrás? Integrador de saberes y flexibilidad como valor. Por último, y aquí creo que había una pregunta inicial que me planteó en su momento Miguel, yo creo que la mirada del sistema escolar de la agencia tiene que ser una mirada mucho más formativa, más aún hoy día, ojalá sin tensionar innecesariamente, se tendrá que hacer a lo mejor una evaluación muestral para saber el impacto que tenemos, pero ojalá el 2021 esté centrado en una conversación mucho más propositiva donde el foco de la acción sea, ok, ¿dónde llegan los niños? ¿Dónde llegan los niños para poder finalmente lo que hacemos ahora, en estos meses y desde el día 1 al próximo año, impacte finalmente en esa dirección? ¿Por qué? Principalmente porque yo creo, y varios de ustedes los dijeron, que idealmente aquí esto puede ser, siempre hay problemas, van a haber problemas hasta el 3542 en la tarde, ¿sí? el, ojalá que la gran oportunidad sea un cambio transformacional, y alguien de ustedes lo dijo, pensando en cambiar práctica, en cambiar mirada, entendiendo que esto no es fácil, que no es de un día para otro, pero construir un camino donde todos aportemos un granito de arena en esa dirección. Y que esto es más que lo que hace el profesor en las clases, es que están aprendiendo los estudiantes, más que las clases donde habla el profesor, entiendo que a distancia tiene que jugar un rol, pero donde hacemos hablar más a los estudiantes, que el sinónimo de disciplina no sea, ojalá, donde más estén callados, donde los niños más ordenados son los que se quedan callados y esos son los mejores, no, niños que conversen, que dialogan, que construyen en equipo. Y por último, y otra persona también lo dijo usted, es más que estudiantes hablando de la tarea, del activismo, sino estudiantes hablando más de lo que queremos que aprenden de sus habilidades finalmente en esa dirección. ¿Por qué? Y aquí quiero cerrar con Mafalda, con Kino, que a mí me gusta mucho y bueno, se nos fue y nos ayuda muchísimo, porque podemos hacer mucho. El supervisor puede trabajar y trabajar y trabajar. El equipo directivo puede trabajar, trabajar, trabajar. Les puede tocar un sostenedor que esté en la misma, ojalá, en buena hora y finalmente que todos, digamos, estamos remando para la misma. Y que la profesora y el profesor se deslomen, como uno dice en el campo, tratando de hacer para que los niños aprendan. Pero si no miramos, nos puede pasar como la profesora que le pregunta a Manolito y Mafalda, y el que haya entendido que levante la mano, y que Manolito la levante, y usted le dice, bueno, Manolito, ¿qué has entendido? Y dice, desde marzo a la fecha no he entendido nada, señorita. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y ustedes también lo decían, menos no es mejor, o sea, más no es mejor, menos y de calidad puede ser mejor, propósito direccionado, necesidad de foco pedagógico, necesidad de juntos, entendiendo que este es un proceso complejo, paradigmático, finalmente avanzar en una cultura de evaluación centrada en el aprendizaje en esa dirección. Yo quiero agradecerle, me tiene que pagar Sergio enviándome sus comentarios, porque me gustaron muchísimo y quiero solo agradecerle la oportunidad de poder estar en este diálogo con ustedes, en que juegan un rol dentro del sistema escolar, en que muchas veces tenemos muchos problemas, pero le insisto, cuando ustedes son parte de la solución en su microespacio, ayudan muchísimo finalmente a ser parte de la solución en las complejidades que muchas veces tenemos. Eso, muchas gracias.